como ya se ha reiterado varias veces aquí, nuestro agradecimiento, mi agradecimiento a la pastoral social de la Iglesia, a los obispos que nos están acompañando, que han sido capaces de crear una vez más un ámbito para la reflexión, un ámbito sereno, donde seamos capaces de poder hacer coincidir o no nuestros enfoques sobre estos 40 años, pero que sí nos permita hacerlo desde el respeto por las ideas del otro, que en realidad es un elemento esencial de la democracia. La democracia no podría existir si no existe la convivencia democrática. Y la convivencia democrática implica eso, respetar al otro. El título de este tramo, de esta reunión, tiene que ver con la democracia y la ciudadanía plena, el ciudadano pleno. Y la verdad que uno se interroga acerca de cuán cerca o cuán lejos, después de 40 años, estamos de haber alcanzado el ideal de un ciudadano pleno. Muchas veces nos lo hemos planteado. Y creo que la mejor manera de sacar conclusiones acerca de esa cercanía o de ese alejamiento es recorrer de alguna manera el trayecto de estos 40 años. Primero porque la historia crea conciencia. Y en segundo lugar porque es una medida que nos va a permitir sacar conclusiones no de carácter meramente teórico, sino que tengan que ver con lo que efectivamente ocurrió en términos reales, en términos prácticos, con esos derechos y esas conquistas que son las que construyen una ciudadanía plena. Pero antes quiero hacer una cuestión, como dirían los abogados, yo no lo soy, pero los imito, una cuestión de previo y especial pronunciamiento. Se transformó en un lugar común decir que Alfonsín es el padre de la democracia. Y por supuesto, para quienes pudimos trabajar cerca de él, acompañarlo en esa experiencia histórica, esto es motivo de un gran orgullo. Ahora, también no es menos cierto que es una verdad relativa. Ni Alfonsín ni nosotros inventamos la democracia. En la Argentina hubo democracia, períodos democráticos anteriores a la llegada de Alfonsín en 1983 al gobierno. Períodos de democracia que fracasaron en muchos casos, se frustraron en tantos otros y que desgraciadamente en algunas oportunidades desembocaron en enormes tragedias. ¿Por qué? Bueno, porque a lo largo de la trayectoria de la historia de la patria, cada vez que los pueblos reclamaban por sus derechos, en este caso precisamente el derecho a ejercitar la soberanía popular, a ejercitar la ciudadanía, lo más elemental de la ciudadanía, que es el derecho a elegir sus gobernantes, siempre se le cruzaban en el camino grupos minoritarios, grupos del privilegio que fueron caracterizados con distintas denominaciones, que se oponían de manera violenta, o a través de la persecución política, o a través del fraude. En la Argentina se llegó a hablar en la década del 30 del fraude patriótico como si fuera un motivo de orgullo, o del expediente de los golpes de Estado. Y precisamente la gran virtud de Alfonsín fue
interpretar, capitalizar esas experiencias frustrantes de los intentos democráticos anteriores. En todo caso, no es el padre de la democracia, pero sin lugar a duda es el arquitecto de una democracia que en el 83 se inició su experiencia tomando en cuenta toda esta trayectoria histórica, todas estas frustraciones y echando las bases de una nueva arquitectura institucional que fuera capaz de soportar, de enfrentar a quienes fundamentalmente a lo largo de la historia habían jugado un papel predominante en restringir los procesos democráticos, en limitarlos o lisa y llanamente en arrasarlos. Y entonces los primeros pasos de esa arquitectura tuvieron una novedad. Se llegó al gobierno y no se hizo borrón y cuenta nueva. Por el contrario, el primer ladrillo que se puso en esa arquitectura institucional para darle a la democracia credibilidad y sustento fue precisamente no hacer borrón y cuenta nueva, sino por el contrario, asentarla en un principio básico que es el de memoria, verdad y justicia. Memoria porque significa alentar y promover la conciencia colectiva. Verdad porque la verdad libera. Y justicia porque deja en el camino la revancha y la venganza. Fíjense en ustedes que en la Argentina que se hizo lo que no se hizo en ningún otro lugar de América Latina en materia de juzgamiento de los delitos de lesa humanidad, no hubo un acto de venganza, no hubo un acto de revancha, ni siquiera hubo una voz airada. Yo siempre repaso los juicios a las juntas militares y observo con una enorme admiración por su entereza a las madres, a las abuelas sentadas en la sala del tribunal, siguiendo en absoluto silencio lo que ahí ocurría, a pesar del impacto que eso significaba cuando escuchaban los testimonios de quienes habían desgarrado la vida de sus seres queridos. Realmente un hecho conmovedor. Y eso tiene que ver con la circunstancia de haber transitado ese camino. Y en ese camino fue también en paralelo la construcción de ciudadanía. ¿Por qué? Porque había que reconstruir el Estado de Derecho que había quedado hecho astillas. Porque había que reconstruir la juridicidad, había que integrar otra vez a la sociedad a la juridicidad. Y en esos primeros pasos, por ejemplo, se resolvió, para equiparar a todos los ciudadanos ante la ley, reformar el Código de Justicia Militar, que era un fuero especial, un fuero privilegiado. Los militares que habían cometido los delitos que habían cometido solo estaban sometidos a la ley de su propia corporación a través de este fuero especial. Y Freddy lo recordará muy bien, una de las primeras actividades parlamentarias fue reformar el Código de Justicia Militar, de modo tal de que los militares respondieran donde debían responder, donde respondía cualquier ciudadano del común, que era frente a un tribunal civil. A mí siempre me emociona, porque me pareció un punto, desde el punto de vista simbólico, pero un punto de inflexión, cuando se inició ese juicio y el secretario del tribunal, cuando entra al tribunal, le dice a los miembros de las juntas militares que estaban siendo juzgados: señores, de pie. Y se tuvieron que poner de pie frente a la justicia democrática, frente a la justicia del Estado de Derecho. Y así se empezó a transitar el camino de construir ciudadanía. Del mismo modo que se transitó cuando se decidió crear la CONADEP. Tuvimos
una discusión en nuestro bloque acerca de si el instrumento era una comisión investigadora parlamentaria o la creación de la CONADEP. No fue una discusión que duró mucho tiempo, porque la CONADEP se creó el 15 de diciembre del 83, o sea, 5 días después de que Alfonsín había asumido el gobierno, lo que demuestra que tampoco veníamos con improvisación, y mucho menos con un espíritu revanchista. ¿Por qué se optó por la CONADEP? Bueno, porque también ahí estaba implícito la construcción de ciudadanía. Se optó por hombres y mujeres que representaban la sociedad civil. Eran hombres y mujeres caracterizados en representación de esa sociedad civil. Estaba René Favaloro, estaba Magdalena Ruiz Guiñazú, estaba Hilario Fernández Long, estaba Sábato, estaba Klimovsky, que era un matemático de nota, estaba Monseñor Jaime de Nevares. Bueno, seguramente cometo la injusticia de olvidarme de alguno más. Pero fíjense en ustedes, eran hombres y mujeres que provenían de la sociedad civil, no venían de una militancia político-partidaria. Porque una de las cuestiones que a nosotros nos preocupaba es que esto no apareciera como la revancha de los políticos contra los militares, sino que el trabajo que encarara la CONADEP fuera la expresión de una sociedad que estaba dispuesta a llegar al fondo de la verdad para que la verdad liberara y para que eso generara una conciencia social colectiva. Es más, si uno repasa la composición de la CONADEP, que también tuvo una representación parlamentaria, única porque solamente un solo partido decidió integrarla, que fue el radicalismo, si uno repasa, con exclusión de esos 3 diputados, la composición de la CONADEP, la mayor parte de los integrantes no tenían nada que ver con el gobierno, con el oficialismo. Incluso algunos, hasta diría que estaba en las antípodas de nuestro pensamiento ideológico. Por ejemplo, y lo digo con un enorme respeto, el caso de Magdalena Ruiz Guiñazú, una mujer fallecida que de alguna manera representaba un pensamiento conservador, pero que hizo una tarea extraordinaria, porque además la hicieron ad honorem, además pusieron todo su empeño para descender, como dijo Sábato, al infierno. ¿Y qué valor tuvo la CONADEP? ¿Qué valor tiene la CONADEP? Porque todavía está vigente su tarea. El de crear esta conciencia social colectiva, que yo diría que hasta ha tenido mayor impacto que las sentencias que condenaron a los responsables del genocidio, porque las sentencias, por supuesto, tuvieron un enorme significado. El juicio mismo a las juntas militares tuvo un significado extraordinario que, reitero, superó las fronteras de la Argentina. Alfonsín siempre decía, hemos hecho esto sin tomar la Bastilla. Nosotros no llegamos al gobierno a través de un hecho armado, de una revolución. Llegamos nada más y nada menos que llevados por la fortaleza del voto del ciudadano. Pero hasta ahí llegaba nuestra fortaleza, no mucho más que eso. Pero la CONADEP tuvo un impacto significativo. Tiene el precedente de la tarea extraordinaria que en condiciones aún mucho peores llevaron adelante los organismos de derechos humanos en la Argentina. Es decir, tampoco esto fue consecuencia de una decisión mágica de Alfonsín. Entre otras cosas porque Alfonsín sí integraba también algunos de esos organismos de derechos humanos, como era el caso concreto
de la Asamblea Permanente en Defensa de los Derechos Humanos. Entonces venía con una experiencia acerca de lo que significaba luchar en esas condiciones. Y bueno, la tarea de la CONADEP construyó ciudadanía. Hasta el día de hoy construyó ciudadanía, porque cuando salió el fallo del 2x1, muchísimos años después, hace relativamente poco tiempo, esa conciencia social colectiva reaccionó y derrumbó el intento de dejar en la impunidad a quienes justamente estaban pagando sus culpas con sentencias de tribunales de la sociedad civil o de tribunales de justicia. Y se hicieron muchas otras cosas en esa construcción de ciudadanía. Por ejemplo, se le brindó herramientas a las abuelas de Plaza de Mayo para que pudieran identificar a sus nietos. Eso también es construir ciudadanía, porque les habían negado la identidad. Si hay algo doloroso que se le puede infligir a un ciudadano, a un ser humano, es negarle la identidad, o esconderle la identidad, o robarle la identidad. Así fue como creamos el Banco Nacional de Datos Genéticos, para colaborar precisamente en la tarea que llevaban adelante las abuelas en este extraordinario esfuerzo que están haciendo desde hace muchísimos años y que continúan haciendo. También se creó en ese periodo el equipo argentino de antropología forense, que identificó 800 desaparecidos en la Argentina y que después trascendió las fronteras de nuestro país e identificó por ejemplo, los restos de Ernesto Che Guevara, identificó restos de estudiantes masacrados en México, y todo eso se fue encadenando en ese proceso de construcción de ciudadanía, de derechos de los ciudadanos, del derecho a saber dónde estaban sus hijos, sus esposos, sus madres, sus nietos. Pero también fuimos en paralelo desarrollando una política orientada a consolidar la paz, que en el continente estaba amenazada, incluso en nuestro propio país, porque veníamos del riesgo enorme que en un momento significó la posibilidad de la guerra con Chile. Yo quiero hacer en este sentido alguna referencia, porque ustedes saben que en estos días se está hablando muchísimo de lo que significa interpretar lo contextual. Hay alguien que habló de la interpretación de textos y después habló de la interpretación de contextos. Bueno, vamos a hacer una interpretación de contextos. La Argentina en 1983 era una isla democrática en el continente. Estábamos virtualmente sitiados, rodeados de dictaduras militares de distintas características. Uruguay, Chile, Bolivia. Creo que todavía no se había salido de la dictadura en Brasil, o se estaba a punto de salir, pero estábamos allí. Y en ese contexto es que nosotros encaramos esta tarea, pero permanecía en el ambiente geopolítico el riesgo de que esta política de derechos humanos, esta política de consolidación de la democracia, no solamente estuviera amenazada desde adentro por los que se sentían atacados por los juicios a las juntas militares, sino que también fuera amenazado desde afuera. Acá me ponen número 5, no sé si es... no sé si por la calificación del tiempo. Y bueno, entonces tuvimos que encarar una tarea también vinculada a la paz, porque no hay democracia si no hay paz, y no hay paz si no hay democracia. Y entonces llevamos adelante, como construcción de ciudadanía, un hecho institucional que nunca había ocurrido. Llamamos a un plebiscito. Siempre teníamos una democracia que cumplía con la formalidad de las elecciones periódicas cuando nos dejaban.
Pero nunca el pueblo argentino había sido convocado a decidir en un tema. Y convocamos un plebiscito. ¿Y cuál fue el plebiscito que convocamos? El que estaba vinculado al Tratado de Paz y Amistad con Chile, donde la Iglesia jugó un papel fundamental en evitar lo que hubiera sido una tragedia que hasta el día de hoy habría dejado abierta una herida que nunca se cierra cuando dos pueblos hermanos se enfrentan. Y convocamos un plebiscito porque además concebíamos la democracia no como solamente una democracia representativa, sino también como una democracia participativa. Y así se fue transitando ese camino de construcción de ciudadanía, y podríamos agregar muchas otras cosas más en materia de derechos civiles. Algunas en este auditorio pueden incomodar, pero también es cierto que hay que poner la verdad sobre la mesa. Llevamos adelante la ley de patria potestad compartida. Hay muchas mujeres que se nos acercan hoy de 20, 30 años y no pueden creer que hace 30 y pico de años atrás no tenían el mismo derecho que los padres sobre los hijos. Llevamos adelante la ley, y esto puede incomodar, de divorcio vincular. Más adelante en el proceso democrático vino la identidad de género, el matrimonio igualitario, que son construcción desde el punto de vista de los derechos civiles de ciudadanía. Pero lo más importante es que en el 83 se fundó un pacto democrático. Y voy a usar unos minutitos más. Y ese pacto democrático fue implícito y explícito. Implícito porque todos, a partir del horror que habíamos vivido, admitíamos que nunca más podíamos apelar a la persecución del adversario, a estigmatizarlo, a encarcelarlo, a espiarlo. Y explícito porque todo esto lo llevamos a leyes. Se votó en la época del gobierno de Alfonsín la Ley de Defensa Nacional prácticamente por unanimidad, que fue la que le puso límites a las Fuerzas Armadas para que nunca más volvieran a invadir la esfera civil. En otro gobierno, con el que nosotros no teníamos nada que ver, votamos casi también por unanimidad la Ley de Seguridad Interior, para ponerle a las fuerzas de seguridad el mismo límite, de modo tal de desterrar para siempre la doctrina de la seguridad nacional que había sido la justificación ideológica de la persecución. Y en otro gobierno de la democracia, en el gobierno de la Alianza, votamos la ley de inteligencia, para que nunca más los servicios de inteligencia se inmiscuyeran en la vida privada de los ciudadanos o espiaran a los ciudadanos en función de su adhesión a determinadas ideologías o a determinadas actividades de tipo social, sindical, estudiantil. Entonces digo, hemos avanzado mucho, que queda por avanzar para la ciudadanía plena, pero claro que queda por avanzar. Con hambre no hay un ciudadano pleno. Con jefas y jefes de hogares de familia que con sus ingresos no pueden garantizar las necesidades básicas de la familia, no hay ciudadanía plena. Con un sistema de medios concentrados, que cada vez se concentra más, porque ya no significa solamente tener en su poder 243 licencias de radio y televisión, sino también tener el monopolio en materia de telefonía celular, de plataformas digitales, de Internet. No hay ciudadanía plena, porque para que haya ciudadanía plena tiene que haber derecho a la información, que es la contracara de la libertad de expresión. La libertad de expresión solo se limita a los grupos de poder económico más concentrados si esto no tiene el contrapeso del derecho a la información por parte de cualquier ciudadano. Y ese derecho a la información no existe cuando existe monopolio de la palabra. Y eso se entendió, fíjense en ustedes saben en qué espacio político estoy militando, pero eso se entendió ya en el gobierno de Alfonsín. En 1988 el Consejo de Consolidación de la Democracia envió el primer proyecto de ley en materia de medios de comunicación, más severo incluso diría yo que el que envió Cristina.
¿Por qué? Porque ya se advertía ese fenómeno que todavía no se había materializado de concentración de medios, pero el desarrollo de nuevas tecnologías, la aparición de canales de cable, etcétera, ya mostraba en el horizonte el riesgo de la concentración de la palabra. Y no hay ciudadanía plena tampoco cuando no hay acceso a la justicia, cuando no hay acceso a una justicia independiente, a una justicia transparente o a una justicia imparcial. Y desgraciadamente, en estos años de democracia, no pudimos democratizar la justicia. Y hoy tenemos una cúpula judicial que dicta sentencias o medidas de otra naturaleza, cautelares o de lo que fuera, que en muchos casos están afuera del derecho vigente y en muchos otros tiene lo que es aún peor carácter faccioso porque favorece o a un sector económico que, como se mostró en el caso del Lago Escondido, ejerce una influencia malsana sobre estos jueces que deberían ser independientes o sobre un determinado sector político. A nosotros no nos preocupa si hay en una corte un juez conservador o más apegado a formas tradicionales o un juez progresista. A nosotros lo que nos preocupa es que haya jueces de la Constitución que no dependan del poder económico, de las dádivas del poder económico, que no dependan de una ideología, de una facción política, sino que estén al servicio efectivamente de una justicia, reitero, independiente, transparente e imparcial. De ese modo también se construye ciudadanía. Para terminar entonces, digo, no sé si estamos muy cerca de la ciudadanía plena o muy lejos. Lo que sí me preocupa es que en algún momento siento la sensación de que estamos retrocediendo respecto a lo que sí habíamos ganado. Y aquí ya se dijo. No va a desaparecer ni la puja distributiva en la Argentina, ni la discusión sobre cómo defender mejor los recursos naturales, ni sobre los modos de producción y de acumulación. Eso no va a desaparecer. Eso que ahora se denomina dramáticamente la grieta. Tal vez es demasiado ancha, pero tampoco va a desaparecer. Nuestro problema es cómo resolvemos esas diferencias, que van a persistir. Y hay dos caminos, o se resuelven con el método de la democracia o se resuelven con la violencia. Eso es lo que nos debe preocupar. ¿Con qué método lo vamos a resolver? No creer que vamos a suprimir esas contradicciones, porque eso es ir en contra de la realidad y la dinámica política y social de nuestras sociedades. El tema es poner el énfasis en el modo de resolver esos conflictos. Y a mí me preocupa mucho que haya quienes creen que, por ejemplo, el conflicto social se puede resolver con cárcel o bala. También me preocupa mucho que alguien diga que su principal tarea, si llega a ser presidente de la Nación, es exterminar o suprimir a determinado adversario o a determinada fuerza política. ¿Por qué? Porque la violencia simbólica se construye con discursos de odio. Y la violencia simbólica es la antesala de la violencia material. Por lo tanto, yo creo que la tarea a la que nos debemos convocar todos, y en esto la Iglesia juega un papel fundamental como lo intentó jugar en la crisis del 2001 con el diálogo argentino, que felizmente no contuvo la crisis, lo que tenemos que hacer si queremos reiniciar el camino hacia una ciudadanía plena es reconstruir el pacto democrático. Ese pacto democrático que nos permitió en este envión transitar estos 40 años de democracia, que aguantó bastante bien las crisis desde el punto de vista institucional. No la lograron resquebrajar. Tenemos que darle un nuevo envión con un nuevo pacto democrático, en el convencimiento de que ese nuevo pacto democrático es el único camino por el cual podemos transitar sin retroceder sobre lo ganado y, por el contrario, recuperar el tiempo perdido. Por eso pongámonos como consigna, no dejemos sola la democracia y no dejemos sola la patria. Gracias.